Hoy quiero resaltar, más que nada por la fecha calendaria que el mundo entero es conmovido, y particularmente la Navidad tiene un sentido tal vez muy secundario de lo que es la verdad de la Navidad, y a lo mejor ha sido invadido y tal vez violentado en esta fecha para que haya muchas cosas que no tienen nada que ver con el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Sin duda, al escuchar a Juan que hacía resaltar del desánimo de algunos hermanos, es muy común que para esta fecha hay una mezcla de emociones en muchos hermanos, muchas personas, incluso no creyentes, son personas que se afligen, que se angustian por las pérdidas, por las ausencias. Muchas personas están frustradas porque no pueden tal vez con la situación económica disfrutar de una rica comida o de regalar regalos a todos los niños o los parientes como tal vez antes lo hacían. Es como que esta fecha ha sido invadida de alguna forma por toda la fantasía, los colores, el brillo, la expresión ficticia de una alegría, donde un señor de pijama rojo, de barba blanca, ha tomado protagonismo en todo lugar, donde se ha mezclado muchas cosas de paganismo con también fetichismo y muchos amuletos y tradiciones, como comer, qué sé yo, 12 uvas arriba de una silla, como pegarle a un palo, un tronco de árbol 12 veces, como ponerse en ropa interior color rosa, como tantas cosas que se hace en estas fechas, donde la gente juega un papel muy extraño a la luz del conocimiento de la palabra del Señor, para los que la iglesia tiene esa virtud y esa gracia. También es extraño cómo en esta época, y mucho más por el uso y el abuso de las redes sociales, cristianos peleando a muerte unos por otros, defendiendo posturas, si la Navidad sí o la Navidad no. Y yo creo que sin darnos cuenta entramos en una ridiculez y se nos opaca verdaderamente el sentido de lo que es una fecha. No podemos dudar, Jesucristo nació, la Escritura, los Evangelios habla del cumplimiento. No tenemos una fecha exacta. Tal vez todos entendemos y comprendemos de que históricamente la fecha del 25 de diciembre no es una fecha dictada por las Escrituras, y probablemente está relacionada a otros tipos de fiestas culturales que habían, que existían, pero sin duda la pregunta es, ¿yo debo celebrar Navidad? ¿Cuál debe ser mi comportamiento? Y yo creo que acá está en la necesidad de tener un enfoque, porque vuelvo a decir, estas son las fiestas donde los parientes se pelean, donde son, tal vez lloran por las ausencias, donde muchos se deprimen. ¿Y qué es lo que tienen en sí estas fiestas que tienen un alto tilde de comerciales y cuántas cosas más que uno entra en ese vorágine? Yo creo y puedo decir con sinceridad de que hay un alto nivel de ignorancia en cuanto a esto. Y por eso es que la depresión, la angustia, la tristeza, no son patologías, no se va a curar con una pastilla, esos son simplemente evidencia o son síntomas de un corazón que está angustiado, un corazón que está tal vez desenfocado. Y un cristiano debe tener mucho cuidado y cuidar su corazón y velar justamente en poder entregar al Señor su corazón, como Él mismo nos pide: dame, hijo mío, tu corazón. Y yo creo que es necesario para nosotros poder ver que tal vez lo que el mundo se prepara para la fiesta de celebrar y no sabe qué celebrar, y tal vez cuando llega a las 12 de la noche poner un muñequito diciendo este es el niñito Dios, es todo un tema tal vez difícil de digerir cuando nosotros tenemos la expresión cúlmine de la palabra de Dios de este acontecimiento. Y por eso yo quiero tocar este tema con el título La encarnación de nuestro Redentor, porque en términos de la teología hacemos distinción entre lo que es la persona de Cristo y la obra de Cristo.
Si bien es cierto, podemos nosotros tener esa distinción en el estudio profundo de la teología, pero nunca debemos permitirnos separar ambas cosas, porque tanto la persona de Cristo está íntimamente ligada con sus obras, con la participación, está muy conectada, ya que su obra justamente demuestra quién es Él, y Él afirma a través de sus obras la misión encomendada. Entonces, una de las cosas que nunca podríamos nosotros dejar pasar es que como cristianos, ya sea en esta fecha que nos toca a nosotros, tener un uniforme o una fecha uniforme, si no participamos de todo lo que es la vorágine en este mundo, tal vez sería bueno detenernos a meditar y a tal vez levantar una acción de gracia a nuestro Señor, porque es mucho más profundo lo que aconteció que simplemente celebrar de una fecha calendaria. Porque los análisis de la obra de Cristo, muchas personas en el mundo, o tal vez algunos que tienen un severo conocimiento bíblico, creen que lo más natural es comenzar la obra de Cristo desde su nacimiento. Pero sin embargo, la Biblia no nos habla de eso. La Biblia nos enseña de que la obra de Cristo, la misión de Cristo, comenzó mucho antes de su nacimiento, desde la eternidad pasada, porque en ese plan de Dios existía lo que la Biblia menciona a través de las Escrituras, la palabra pacto. Este era un pacto de redención. Dios haciendo un pacto de redención justamente sabiendo lo que iba a acontecer con el hombre. Y la palabra pacto frecuentemente en la Biblia es un acuerdo entre dos partes. Y existen pactos que nosotros vemos en la Escritura, el pacto de creación, también el pacto de obras y el pacto de gracia. Y Dios ha hecho pacto con Noé, ha hecho pacto con Abraham, ha hecho pacto con David, pero luego vemos nosotros un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, Dios no hace ningún acuerdo con el ser humano, sino que es un pacto que está claramente referido a su deidad, a su Trinidad, a la esencia de Dios trino, un Dios en tres personas. Porque no podemos negar nosotros de que Dios es activo a través de la palabra, lo enseña, de que Él se revela y se manifiesta como un Dios activo en su Trinidad en la creación. Nosotros podemos ver cómo Dios estaba presente en la creación a través de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver claramente que esa distinción de la deidad enfoca que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tuvieron una gran participación en la obra de la creación del mundo, del universo y todo lo que existe. Pero no solamente eso, sino que también Dios en su divina Trinidad fue muy activo en cuanto a la redención de todos los seres humanos. En esa eternidad, en la creación, el Padre inició un concepto de redimir a la creación, sabiendo que iba a caer, Él diseñó un plan de redención. Y en ese plan de redención, claramente todos nosotros que somos reformados y creemos en la sana doctrina y aceptamos y disfrutamos al comprender la soberanía de Dios, un Dios de planes, un Dios de decretos, un Dios de diseños, que no es improvisado, que no va optando por el plan B o el plan C como si fuera que fracasa en los planes anteriores, sino que todo tiene un perfecto lineamiento de su soberanía. Él diseñó un plan de redención. Y en ese plan de redención claramente hay un acuerdo en ese pacto de redención en las tres personas de la deidad. Dios Padre es el diseñador de ese pacto de redención. Pero Dios el Hijo es aquel que iba a ejecutar el plan de la redención diseñado por el Padre. Y Dios el Espíritu Santo es el que iba a aplicar la obra lograda por Cristo en el pueblo elegido de Dios. Así que es de vital importancia para todos nosotros, hermanos, entender que no había bajo ningún aspecto, ninguna especulación ni imposición de parte del Padre hacia el Hijo, ni ninguna lucha dentro de la deidad, ni ninguna discusión, sino que hubo un perfecto acuerdo en ese plan de llevar a cabo lo que para nosotros, sin ni siquiera saberlo, sin ni siquiera merecerlo, sin ser activos en este plan, fuimos beneficiados por su gran amor y misericordia. Y ese acuerdo eterno
entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se conoce justamente como el pacto de redención. Bajo este pacto el Padre envió al Hijo y el Hijo cumplió perfectamente en su encarnación cada obra que el Padre le había encomendado. Por eso ustedes van a ver que resalta los evangelios muchas veces a Jesús diciendo, el Padre que me envió, o el que me envió, o la obra que me diste que hiciese. Jesucristo todo lo hizo por obediencia al Padre. Y Él consumó su última obediencia en la cruz del Calvario al decir, consumado es, la obra ha sido terminada. Desde ese momento el Espíritu Santo es el que entra en protagonismo. Por eso Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador. Él los guiará a toda verdad, Él les hará convencer de pecado, de justicia y de juicio. El apóstol Pablo resumió el alcance de esta encarnación de nuestro Señor Jesucristo cuando escribió allí en Efesios 4 del 8 al 10, cuando dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. Entonces, el ministerio de Jesús en esa obra, en ese pacto de redención, comienza con la encarnación y concluye con la ascensión en la exaltación que el Padre iba a traer sobre él en la gloria a la diestra del Padre. Y por eso es que el Señor vino a este mundo con el motivo de su encarnación para la redención. Yo creo que si nosotros empezamos a profundizar eh, sobre la encarnación o el nacimiento del encarnado o la encarnación del Redentor, yo creo que va a cobrar mucho más sentido, más allá de que nosotros no sepamos con exactitud cuál fue la fecha que Jesús nació. Si nosotros tenemos la oportunidad de celebrar el advenimiento, el adviento de nuestro Señor Jesucristo, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, es para que nosotros también podamos decir, Señor, gracias, porque tú viniste a cumplir un pacto eterno de redención y sin tu participación en mi lugar como mi sustituto, como mi representante, no hubiera sido posible mi salvación. Por eso es que de ese modo nosotros vemos que la apertura que hace el apóstol Pablo en su carta a los romanos, que es la excelencia del Evangelio, en el capítulo 1, del versículo 1 y 2, en ese encabezado, en ese prólogo, Pablo está haciendo referencia justamente a algo muy importante que él iba a transmitir sobre ese pacto de redención. Y él identificó claramente, se identificó a sí mismo como apóstol, llamado por Dios, apartado por el Evangelio, para el Evangelio de Dios, que según él dijo lo siguiente, prometido antes por los profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, acá comienza David a hacer referencia que era importante resaltar la encarnación de Dios. Dios, el Hijo, se encarnó. Y por eso es que lo que quiero resaltar es que nosotros no caigamos en esos pozos de desánimo o de angustia o de depresión o de sensación de falta o de soledad, o pareciera que el mundo celebra y se goza y se ríe y lo disfruta, y yo no caiga, hermano, en eso, porque nosotros tenemos que entender que el motivo de la encarnación de nuestro Salvador era para salvarnos, salvar tu alma, redimirte, pagando con su sangre el costo de tu libertad para que seas para siempre para Él. Esto nos lleva a nosotros a entender la verdadera y maravillosa importancia de la encarnación de Cristo.
Por eso es que lo importante sobre este nacimiento de Cristo que todo el mundo celebra, o la gran mayoría del mundo celebra, que es la Navidad, no es tanto el nacimiento en sí mismo, sino la encarnación de Dios. Ese es un milagro que no lo podemos entender, ese es un misterio. No sabemos explicar esa unión mística de la parte divina y la parte humana. Pero nosotros podemos ver que el apóstol Juan en su capítulo 1, él no deja ninguna duda, de acuerdo a la inspiración del Espíritu Santo, cuando en el versículo 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero añade inmediatamente la afirmación que deja muy claro quién era el verbo, al decir, y el verbo era Dios. Y concluye en esta exposición de ese prólogo en el capítulo 1, versículo 14, diciendo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Allí está lo asombroso, allí está lo maravilloso, allí está lo extraordinario. Es Dios cumpliendo un pacto de redención. Es Dios el Hijo para glorificar al Padre en su decisión soberana de venir a cumplir perfectamente en obediencia lo que nosotros no pudimos hacer desde Adán. Nosotros solamente sabemos desobedecer por causa del pecado que hemos recibido en Adán. Pero lo que nosotros tenemos que ver que esta encarnación, Dios no sufrió una repentina metamorfosis para convertirse en un hombre, de modo que la naturaleza divina sea esencialmente retraída o que dejara de existir para tomar una nueva forma. No es así. La encarnación no fue una sustracción, sino una adición. La obra de Cristo, la carne de Cristo, fue adherida, no sustraída. No fue sustraída. Él no dejó de ser Dios, sino que fue hecho hombre. La palabra dice que Él fue hecho hombre. Y el motivo y el propósito claramente expresado en las Escrituras es que Él fue hecho hombre para redimir nuestras almas, para redención. Por eso, mis hermanos, es que el apóstol Pablo expresa algo muy bonito, muy significativo, muy profundo, cuando él escribe en su carta a los filipenses, allí en el capítulo 2, desde el versículo 11, 5 al 11, algo que todo el mundo lo ha leído, todos los cristianos lo han leído, todos los hermanos en algún momento han meditado, han escuchado sermones, pero Pablo tenía algo muy importante para decir acerca de la encarnación de Cristo en su carta a los filipenses. En Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Comienza con una exhortación diciéndonos a nosotros que nosotros tenemos que tener el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Muy bien, ¿cómo podríamos nosotros tener este mismo sentir si nosotros no somos dioses? Yo no soy Dios que tengo que despojarme a mí mismo para empezar a vivir una vida nueva, sino que debemos entender que así como Cristo fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María, nosotros estábamos muertos en delitos de pecado, y según la palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, nos revela algo. No se vaya de Filipenses, yo quiero solamente resaltar. Juan 1:12 dice, más todos los que todos los que le recibieron, y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hablamos de hijo, quiere decir que tenemos nosotros una paternidad. Y esa paternidad la dice inmediatamente en el versículo 13, cuando dice, los que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y en ese sentido, nosotros, hermanos, hemos recibido una nueva vida. No es una sustracción, no es que dejó de existir mi carne, no, sino que ahora se adhirió a mí una nueva vida, que es la vida espiritual que yo no la poseía, que estaba muerto en delitos y pecados, y ahora fui engendrado por el Padre.
ahora tengo una nueva vida, tengo una nueva relación, ahora yo puedo amar a Dios, puedo obedecer su palabra, puedo andar en sus caminos, puedo guardar sus estatutos, sus mandamientos. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado mi corazón de piedra, me ha dado un nuevo corazón, me ha dado una nueva vida, y ahora yo puedo obedecer lo que Pablo dice, que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué dice? El cual, siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Ya una vez expliqué esto, que este pasaje es de la celebración de la encarnación de Jesucristo. Se conoce como el fragmento o la letra de un himno kenótico, ¿sí? Un himno kenótico. Y es probable que el apóstol Pablo no haya compuesto estas citas, sino que haya incluido en su carta fragmentos de un himno que solían cantar en esa época los cristianos, que era un himno kenótico. ¿Y qué es la kenosis? ¿Qué significa un himno kenótico? La palabra kenosis literalmente significa vaciamiento, ¿sí? Vaciamiento. Es la imagen de vaciar, la idea es de vaciar y dar una transmisión de que Jesús se experimentó al dejar su estado exaltado en el cielo de gloria y venir a encarnarse como un hombre a este mundo. Por eso es que en aquel momento se cantaba este himno kenótico, que era la idea de Jesús se vació todo para encarnarse y venir a este mundo con ese propósito. No es que él dejó de ser Dios, toda la deidad estaba en él, pero él no hizo uso de sus atributos divinos estando acá en la tierra, sino que él claramente se movió por obediencia al Padre. Él quería llegar a la cruz y cumplir hasta lo último en obediencia al Padre. Y vuelvo a decir, el motivo de su encarnación era tomar nuestro lugar, representarnos delante del Padre, vivir Él como si fuéramos nosotros, obedecer Él como si hubiéramos obedecido nosotros, servir Él a su nombre como si estuviéramos sirviendo nosotros, y Él pagar por los pecados como si nosotros estuviéramos pagando por nuestros pecados. En ese sentido, la obra de Cristo fue literalmente el cumplimiento de un pacto de redención en las tres personas divinas de la Trinidad. Por eso es que nosotros podemos ver que la vida de Jesús era un patrón muy claro de humillación y de exaltación. Era un patrón muy claro. Él comenzó la exaltación en la gloria del cielo, pero accedió a unirse, dejando esa gloria, o a unirse a nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra existencia terrenal, para redimirnos. Siempre la Escritura, cuando habla de Cristo, dice cuál es su misión. Era para redimirnos. Al entrar en la carne humana, al tomar lugar nuestra carne, Él sufrió por profunda humillación. Ese es el estado de humillación más profunda. Y a lo largo de su vida, su humillación se hizo cada vez más grande, cada vez más oscura, cada vez más profunda. Y especialmente llegando al punto final, al punto culmine de esa humillación, cuando Él tuvo que subir a la cruz a padecer la muerte más vergonzosa para aquel entonces de la humanidad. El castigo más doloroso y más vergonzoso lo tuvo Jesucristo. Allí Él, estando en la condición más baja, más deplorable, más vergonzosa, es el lugar donde Él se hizo maldición, porque maldito es aquel que es colgado en un madero, y el que no cometió pecado, Él
tomó nuestro lugar para que nosotros seamos bendición en Él. Por eso, mis hermanos, es mucho más profundo que ver simplemente la imagen de un pesebre, sino también entender que es Dios en la encarnación para nuestra redención. Pero una vez que Él muere y una vez que Él entrega su espíritu, en ese patrón de humillación que resalta la Escritura, que siendo Dios se humilló hasta lo sumo, también vemos que inmediatamente después de su crucifixión comienza a cambiar ese patrón, comienza de a poco a expresar el estado de exaltación. Aún estando muerto, aún antes de resucitar, ya Jesús fue sepultado en la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea, donde no habían puesto a ningún cadáver todavía. Ya Jesús comienza a su ascenso a la exaltación. Y por supuesto que al vencer al tercer día la muerte, al ser resucitado y al tomar toda la gloria en el ascenso, cuando Él fue coronado por el Padre, exaltado hasta lo sumo, podemos ver nosotros claramente la maravillosa expresión de ese plan de redención de nuestro Señor. Es la encarnación de nuestro Redentor. Yo celebro que mi Cristo vino a este mundo a salvar mi alma, porque sin Él yo estaría perdido. Y por eso, mis hermanos, es que es muy importante poder ver que aunque Él estuvo en esta tierra, en esa expresión de humillación, podemos ver que habían destellos de gloria que filtraban, aún su carne humana no podía contener la gloria misma, y se lo vio justamente en aquel momento de la encarnación. Esos destellos de gloria que filtraban ocasionalmente eran claramente la encarnación de Dios que filtraba esa gloria a través de quién era Él. Por eso es como dije, no podemos separar su obra de quién era Él. Podemos estudiar las cosas por separado, cristología que nos muestra quién era Cristo, pero la obra de Cristo es extraordinaria, ver lo que Él hizo. Pero no podemos separar porque la obra de Cristo nos muestra quién es Él. Y al estudiar a Él, comprendemos por qué hizo lo que Él hizo por nosotros. Esa gloria que estaba en Él, esa gloria que comenzó a ser vista, como lo resalta el Evangelio de Lucas, aquel día o aquella noche del nacimiento, mientras María y José no podían encontrar un lugar para registrarse, tuvieron que ir a buscar dónde poder nacer, y según la Biblia hace referencia a un pesebre, ¿sí? Y tal vez nosotros nos imaginamos el establo con la vaca, con el chancho, con el pollito, y todos como nosotros lo hemos formado en nuestra imaginación, o tal vez estas festividades han publicado, pero claramente era el día de la fiesta judía de Sukkot, que era la fiesta de los tabernáculos, el recordatorio justamente de cómo ellos estaban guardados en carpas en el desierto, y entonces por eso es que no había lugar en el mesón, no había lugar en los hoteles, podríamos decir, porque todo el mundo venía a celebrar la fiesta del Sukkot, y por eso es que la tradición era armar en las casas, prácticamente en las veredas, o en las zonas linderas de sus casas, armar como una choza, armar como un pequeño, una pequeña carpa hecha así de cosas precarias, de ramas, de árboles. ¿Por qué? Porque simplemente era un recordatorio de ese Sukkot, y eso se llamaba una azúcar. Entonces, ¿a dónde es que Jesús fue a nacer? Justamente no había lugar en ninguna casa, no había lugar en ningún mesón, ningún hotel, como se podría decir en aquella época, sino que ellos fueron allí y Jesús nació en esa humildad absoluta, en esa humillación absoluta. Era Dios allí envuelto en pañales, tendido en ese pesebre. Pero fíjense ustedes que mientras esto estaba sucediendo acá, resalta la Escritura que la imagen que se vio en los campos de Belén era la gloria de Dios que irrumpió con las voces de los ángeles, coreando y clamando y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
y buena voluntad para con los hombres. En Lucas capítulo 2, versículo 14 hace referencia a esto. Algo estaba pasando. ¿Por qué? Porque esa gloria misma, la que también se mostró allí en el monte de la transfiguración, es claramente entender que él no hacía uso de quién era, sino que la misma naturaleza no podía contener lo que sucedía. Jesús estaba derramando su alma en Getsemaní y habían ángeles que estaban allí a su servicio para contenerlo y servirle. Por eso, mis hermanos, es muy importante ver que el patrón de la encarnación del Salvador ves muy claro la humillación y la exaltación. Pero no nos olvidemos que Pablo comienza diciendo, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo está presentando a Cristo como un modelo a imitar. Y lamentablemente para estas fiestas, muchos cristianos se olvidan de la esencia, se olvidan. Y tal vez se olvidan no solo para esta fecha, se olvidan por mucho tiempo. Y están más pendientes en qué comer o qué tomar o qué bailar o qué vestirse o qué cosas hacer. Y mis hermanos, una de las cosas que quiero resaltar es que la importancia de esos himnos kenóticos que cantaban también nos involucra a nosotros, que haya un vaciamiento de nuestra carnalidad, de nuestro ego, de nuestro orgullo, poder humillarnos como el Señor y poder nosotros abrazar su verdad. Por eso es que él dice, haya pues en vosotros este sentir. En otras partes, el apóstol Pablo nos dijo que debemos estar dispuestos a identificarnos con su humillación, dispuestos a identificarnos nosotros con su estado de humillación. Allí el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 17, y dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Yo les podría hacer una pregunta, ¿usted quiere ser glorificado juntamente con Cristo? ¿Quién no quisiera eso? Es el anhelo de todos nosotros. Pero claramente la Escritura dice que para que lleguemos a ese estado de glorificación, es necesario que nosotros también aprendamos el estado de humillación. El nosotros poder tener bien asumido que si tenemos que sufrir por causa de Cristo en este mundo, amén. En otras palabras, Jesús no consideró la gloria que disfrutó con el Padre y con el Espíritu desde toda la eternidad como algo para ser celosamente guardado o retenido, sino que Él, en cambio, estaba dispuesto a dejarlo todo y estaba dispuesto a vaciarse y estaba dispuesto a despojarse a sí mismo, como resalta Filipenses. Por eso es que nosotros tenemos que ver claramente que en la realidad es que Jesús se vació de su gloria, de sus privilegios, de su exaltación, y en la encarnación Él se despojó a sí mismo, Él permitió que su posición divina y exaltada fuera sometida a una hostilidad de la humanidad, porque Jesús llegó en el peor momento de esta humanidad. No fue cualquier momento, fue el momento después de que venían esa apostasía, después del peor momento del estado de su pueblo. Podemos ver nosotros que el Señor fue sometido a una hostilidad humana, a la crítica, al desprecio, al rechazo, a la negación, a los seguidores por interés y no dispuestos a tomar su cruz, a aquellos que procuraban matarle como sea. Todas esas cosas, nuestro Dios que se encarnó, vino a este mundo para padecer. Por eso dice que Él tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ya es bastante lo que nosotros podemos decir, Señor, ¿por qué hiciste todo eso? Pues el propósito era tu redención. El propósito era pagar el rescate de tu alma.
con su sangre preciosa. Ya es bastante sorprendente, hermano, de que Jesús haya venido como hombre, pero además vino como esclavo, como siervo. Y luego de esa posición de humillación venía la exaltación, venía la gloria misma para él. Por eso, mis hermanos, cuando resalta el versículo 8 de Filipenses 2, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es tal vez cuando nosotros podemos decir, Señor, tengo que yo recordar tu advenimiento. No se quede con la imagen como el mundo tiene de un niñito Dios, sino es la obra del Dios precioso Salvador, mi Señor, mi amado Jesucristo, el que se encarnó para venir a buscar a esta alma pecadora y librarme del yugo de la esclavitud y lavarme y bañarme con su sangre preciosa y garantizarme por su justicia que yo voy a estar con él en la gloria para siempre, donde él enjugará mis lágrimas, donde yo podré recrearme de su perfecta justicia. Por eso, mis hermanos, no le dé lugar a la depresión, ni a la tristeza, ni a la angustia, ni al desánimo, porque relacionado a su muerte, habían dos que iban caminando muy desanimados de Jerusalén volviéndose a Emaús. Y saben, hermanos, habían tantos discípulos a quien Jesús se podría haber aparecido el resucitado, pero hay una profunda enseñanza que a estos dos discípulos camino de Emaús, que no sabemos quiénes son porque no, lo que importa es que allí te identifiques tú. Cualquiera de nosotros que desanimado va camino contrario, camino de descenso, déjame decirte que el Salvador, el que vive, está allí. No hay camino de cristianos que terminen en condena. No hay camino de cristianos que terminen en fracasos. Podemos pasar las pruebas más grandes, las injusticias más grandes. Podemos pasar nosotros todo tipo de adversidades, pero nunca, jamás pienses que hay algo creado en el cielo, en la tierra, debajo de ella que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Jamás pienses, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni peligros, ni espadas, ni persecuciones, no existe nada creado que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. De la humillación a la exaltación. Ese es el camino de nuestro Salvador. Y él dijo, yo soy el camino de ustedes. Yo soy el camino de ustedes. ¿Qué camino vas a seguir? El camino que él nos trazó. Es angosto, pero es seguro, te lleva a la vida. El camino es angosto porque solamente seguís los pasos de uno. Cuando el camino es muy transitado es un camino ancho, pero cuando el camino es transitado por uno, es un sendero. Sigue los pasos de ese uno. El que descendió es el mismo que subió. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque hay un pacto de redención, hay un pacto eterno. En las palabras que hace referencia en Filipenses capítulo 2, en el versículo 9, cambia el panorama de la humillación a la exaltación. Versículo 9, por lo cual Dios, qué hermoso es ver la obra ya y la participación del Padre, por lo cual Dios, está el premio, está el galardón, está el aplauso de pie, está la gloria prometida, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre. Sí, mis hermanos, es la respuesta de un padre amoroso al pedido de su hijo
allí en el aposento alto, la noche antes de la ejecución, en esa última cena, la oración sacerdotal que Jesucristo hizo y está resaltada en Juan capítulo 17 del versículo 4 al 5, Jesús declaró lo siguiente: Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el Padre dijo: lo voy a exaltar más todavía, hasta lo sumo. Ese es nuestro Salvador, porque Jesús en el mismo capítulo 17, en esa oración sacerdotal, intercesora, Él es mi sumo sacerdote delante del Padre. Él dice: Padre, a los que me has dado, yo quiero pedirte algo más, que donde yo estoy, ellos también estén, para que vean mi gloria. No tenemos un nivel de gloria raso, no tenemos un nivel de gloria ínfima, simple, lisa. No, nuestro nivel de gloria, de nuestra podredumbre, nuestro pecado, de nuestra putrefacción de nuestra alma corrompida por el pecado. Es extraordinario ver y saber y creer por fe que nosotros estaremos en la gloria de Cristo, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo, participantes. No nos hacemos de su divinidad, de su naturaleza, nunca seremos Dios nosotros, pero Él nos hace participantes de su gloria. Qué maravilloso es que cuando Él oró al Padre, cuando Él completó la obra, el Padre hizo exactamente lo que Jesús le había pedido. Lo exaltó hasta lo sumo. Llegó el fin de su indignidad. Llegó el final de su humillación. Y comenzó estrepitosamente desde el día de su nacimiento. Por eso es que Satanás se encargó tanto de arruinar y de deslucidar y de opacar el día del nacimiento de Jesús. Y aunque nosotros como cristianos sabemos que nuestro sacramento principal es recordar en la Santa Cena su muerte, nosotros sabemos, hermanos, que Jesús vino a este mundo para salvarnos. Por eso, mis hermanos, es que más allá de que no sepamos cuándo es el día, si hay una fecha o si hay un tiempo en el cual nosotros podríamos decir: mi Salvador, en su bondad, a este mundo malo descendió, y de hondo abismo de maldad, Él, mi alma, rescató. Seguridad me dio Jesús cuando en sus manos me tendió, y estando en sombras y a media luz, en su bondad me redimió. Qué hermoso himno, qué hermoso es ver esto que hace el Señor. Los títulos, el Kyrios, el Cristo, el Señor Jesucristo, exaltado hasta lo sumo, es el nombre que no lo tiene otro hombre, dado bajo los cielos, que podamos ser salvos. Él dijo que Dios ha exaltado a Cristo y le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, y lo que produce su nombre es lo que dice el versículo 10 al 11, para que toda rodilla, toda, y aquí sí es inclusiva a todos, toda rodilla, toda rodilla. ¿De dónde? De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Todas las rodillas de los millones y millones de redimidos por la sangre del Cordero, postrados. Toda rodilla de todos los seres humanos ante la gloria de su justicia cuando venga a juzgar aquel día, postrados. Y aún el mismísimo Satanás
ese día tendrá que postrarse y confesar que Jesucristo es el Cristo, el Curios, el Rey, el Todopoderoso, el Soberano. Su nombre, ese título que solo Dios puede dar, ese Adonai que hace referencia como el soberano Dios, es la perfección del plan de redención, es la culminación de ese plan de redención. Cuando hacemos nosotros esta expresión de acción de gracias, de alabar su nombre, cuando exaltamos a Cristo, entendiendo en verdad lo que pasó, nosotros no podemos otra cosa más que gozarnos, aún en las diversas pruebas. ¿Estás enfermo? Gózate en el Señor. ¿Estás angustiado? Pues no te angusties, alma mía. Espera en el Señor, porque he de alabarle. ¿Te sientes solo? Tu padre y tu madre te abandonaron, pero el Señor no te abandona. Hay todo el mundo en tu contra, pero hay unos ojos que pueden estar diciendo en este momento, tú eres mi hijo, en Cristo Jesús, mi hijo amado, porque nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos en Él. Por eso, mis hermanos, es que la exaltación viene después de la humillación. Y finalmente, la exaltación viene con la obediencia y el cumplimiento de que Cristo logró vicariamente por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Así que, hermanos, como dije tal vez brevemente el domingo, o ya no recuerdo cuándo lo dije, pero todos los años para esta época lo hacemos mención porque hay hermanos nuevos que preguntan por qué no tenemos el arbolito o el Papá Noel o las guirnaldas adornando la iglesia. Pues hermanos, creo que el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene muchas cosas más profundas que lo exterior que pueden adornar una noche que el calendario fija. Nosotros podemos decir feliz Navidad, podemos decir, hermanos, nuestro Redentor ha nacido para salvarnos y nos gozamos en él. Como padre puedes enseñarle a sus hijos de que esto es profundamente glorioso. Y lo más hermoso es que no tanto se celebra el nacimiento de Cristo acá en la tierra, pero sí se celebra tremendamente con gozo en los cielos cuando un pecador nace de nuevo aquí. Hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Bendito sea su nombre.